Este mensaje es específicamente para recordarle a alguien que somos guerreros valientes y que no somos cualquier persona, somos gente escogida para cosas extraordinarias. Amén. Así que vamos a buscar en nuestras Biblias, vamos a ir y buscar en el primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 8, un solo versículo. Estaremos leyendo así en pie, por favor. Siempre en reverencia a esa poderosa palabra que es de nuestro Dios, y para Él sea toda gloria, todo honor. Aquellos que ya están conectados con nosotros, también en nuestras plataformas sociales, le damos la bienvenida. Y qué bueno que está con nosotros. Comente, salúdenos, díganos a dónde le está llegando esta señal y en dónde está usted, para también poderle saludar. Nuestro equipo de redes sociales estará pendiente. Primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 8. No sé cuántas veces usted ha leído este capítulo. Lo he leído muchísimas veces. Lo he leído, le aseguro que lo he leído más de 50 veces. Y cada vez que lo leo, Dios me habla, Dios me muestra algo nuevo, Dios me bendice, porque creo que nosotros somos como estos guerreros que describe la Biblia en este capítulo, y aquellos que están convirtiéndose en este tipo de guerreros también, amén. Porque creo que usted sabe que la iglesia también es un ejército, amén. La iglesia también es un ejército, amén. Todos lo tienen. Primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 8. Mientras ahí lo leemos, levante su Biblia bien en alto y diga conmigo: yo soy lo que esta Biblia dice que soy. Yo tengo lo que esta Biblia dice que tengo, y yo voy a donde esta Biblia dice que voy. Esta es la palabra de Dios sobre mi vida, para mi vida, y lo que Dios ha dicho acerca de mí se cumplirá. Amén. Oiga este versículo, qué rico. Luego le explico por qué es delicioso este versículo. Dice: también de los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudos y pagas. Sus rostros eran como rostros de leones, y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Oiga, eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Tome asiento, por favor. Salude unas 3, 4 personas y dígale: tú eres valiente. Tú eres valiente. Necesitamos identificar la diferencia entre un guerrero normal y un guerrero valiente. La Biblia distingue en muchas ocasiones y nos habla de muchas guerras, que hubieron muchas guerras. Nos habla de hombres que fueron a la batalla, pero también hombres que estaban dentro de un ejército y no fueron a una batalla. Algunos que retrocedieron, algunos que volvieron atrás. Hay un registro de varias guerras en la Biblia. Desde que Dios llama a Israel y lo coloca por pueblo, Dios construye, Dios forma a Israel como un pueblo escogido. Después de tener profetas, tiene jueces. Después de tener jueces, tiene reyes, y así sucesivamente hasta el gobierno que ahora Israel tiene. Pero mientras tuvo profeta y tuvo reyes y jueces, hubo un ejército que se estaba formando. Y había un ejército el cual siempre peleaba por Israel para defenderlo y para pelear de una manera de cuidar el pueblo y las pertenencias del pueblo. Vemos en algunas ocasiones que por diferentes razones el pueblo perdía. Cuando había desobediencia, cuando había pecado, cuando había una exhortación directa del cielo para el pueblo, o había una desobediencia del pueblo hacia Dios, Dios no permitía que el pueblo o que el ejército de Israel ganara, y les permitía muchas veces que perdieran, que se esforzaran, y en ese esfuerzo salían no victoriosos, sino que salían perdiendo. Pero siempre era porque Dios lo permitía.
No era porque el pueblo de Israel era perdedor, ni el ejército era perdedor, sino que el pueblo de Israel siempre tuvo que ver mucho con lo espiritual y siempre con todo lo que Dios decía que se hiciera y a lo que Dios no le agradaba que se hiciera. Y las victorias de Israel siempre tuvieron que ver con el mandato, los estatutos, los decretos, los principios y la palabra de Dios sobre el pueblo. Y creo que también es igual con la iglesia. Hay muchas promesas para la iglesia, hay muchas bendiciones para la iglesia, hay muchos estatutos, muchos principios para la iglesia. Y es necesario que comprendamos que dentro de estas grandes victorias que Dios ha prometido, tanto familiarmente como ministerial, congregacionalmente, también hay victorias para la iglesia en general. Y creo que, sin lugar a equivocarme, el ministerio Edificando las Familias tiene grandes promesas de parte de Dios. Tenemos una visión muy amplia, muy grande. Estamos seguros para dónde vamos, qué hacemos, por qué lo hacemos, cómo lo hacemos. No tiramos manadas al aire, sino que siempre tenemos un propósito para hacer algo. La misión del ministerio no puede cambiar. La misión es la misma que fue dada por Jesús: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. No puede haber otra misión. Cuando iglesias tienen otras misiones, yo no estoy diciendo que están mal, pero la iglesia cristiana tiene una sola misión. Todas las iglesias deben de tener una misma misión, que es predicar el evangelio de Jesucristo. Esa es nuestra misión. Ahora, ¿cómo llevar a cabo la misión? Entonces Dios da diferentes visiones. ¿Sí ve? La visión es la herramienta, el carruaje para desarrollar la misión. Y ahí hay, entre desarrollar la misión, tiene que ver mucho los diferentes tipos de visiones que Dios da a una iglesia, a un pastor, a un líder, a una organización, etcétera, etcétera. Porque, créalo o no, no solamente la iglesia es la que predica el evangelio. Hay organizaciones que no son iglesias y predican el evangelio, porque Dios lo ha puesto así. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros vemos de repente a otras iglesias que no hacen lo mismo que nosotros hacemos y que no trabajan de la misma manera. Por tal que estén haciendo la misión, que es predicar el evangelio, lo están haciendo conforme a lo que Dios les puso a ellos a hacerlo. A nosotros Dios nos pone una visión amplia, dinámica, diferente. Nosotros evangelizamos en las calles, pero también hacemos eventos musicales. Vendemos comida, pero también hacemos misiones. Hacemos cultos congregacionales, eventos de adoración, pero también hacemos conciertos. Hay muchas maneras como Dios nos ha dado la visión para que nosotros prediquemos el evangelio. Redes sociales, personalmente. Ahorita mismo cuando usted comparte esta transmisión, usted está apoyando la visión para alcanzar. Oiga bien, cuando usted comparte todo lo que el ministerio comparte, usted está siendo parte de la visión para desarrollar la misión. ¿Sí ve? Entonces debemos de entender que es la diferencia entre misión y visión. La visión debe de ser siempre la misma: predicar el evangelio. ¿A quiénes? A toda criatura. ¿Cuándo? En todo lugar. ¿Para cuándo? En todo tiempo. Aquel que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Esa es nuestra misión. Ese es nuestro mandato: predicar. Hay de diferentes maneras como predicamos. Eso se le llama visión. ¿Ok? Israel tenía un rey, el cual se llamaba Saúl. Saúl desagrada a Dios por muchas razones. No es que Dios no estaba con Saúl, Dios estaba con Saúl. La Biblia dice que el Espíritu de Dios descendía sobre Saúl y profetizaba. Oiga, Saúl tenía el poder de Dios, pero llegó el momento que Dios lo manda a hacer algo a Saúl y Saúl desobedece. Y lo que lo manda a hacer, Saúl piensa que es lo mejor para el pueblo y desobedece a Dios. Cuando llega el profeta Samuel, escucha aquellos animales y mira a los reyes que estaban allí.
Y Saúl creo que tenía en su corazón querer como congraciarse con la gente y desagradar a Dios. Y es un problema cuando un rey, cuando un gobierno, cuando un líder, cuando un ministro prefiere congraciarse con el pueblo que obedecer. Cuando no se obedece, a Dios le desagrada. ¿Sabe usted que hay gente que hace cosas buenas y termina haciendo cosas malas? Y hay gente que aparentemente puede hacer cosas buenas, pero las hace en desobediencia. Y todo lo que se hace en desobediencia no lleva el respaldo de Dios. Saúl, aparentemente, Saúl tiene algo que quiere reservar, comida, porque su ejército lo necesita, porque su pueblo lo necesita. Mas Dios le había dicho que exterminara a todos los animales, al rey, los niños, las mujeres, los hombres. Dios le dice: tienes que exterminar a todo lo que tiene vida en ese lugar. Saúl dice: bueno, voy a apartar lo más gordo porque mi pueblo necesita comida. A Dios le desagrada eso. Guarda al rey, lo lleva como cautivo para cuidarlo y quitarle todo lo que ellos tenían. Dios le había dicho que tenía que matarlos a todos. Y en varias ocasiones Dios le dijo a Saúl qué es lo que tenía que hacer. Y Saúl como que veía la conveniencia y decía: no, el pueblo necesita esto, y el pueblo necesita esto, y el pueblo quizás quiere esto. Y cuando Saúl hacía eso, desagradaba a Dios. Y llega al colmo del corazón de Dios. Y Dios dice: me voy a apartar de él y voy a tener un rey, voy a escoger un rey que sea conforme a mi corazón. ¿Se acuerda que el domingo pasado estuvimos hablando acerca del corazón? Lo que Dios quería decir era que necesitaba tener un rey que entendiera con obediencia lo que Dios quería que se hiciera. Y cuando escoge a David, David lo saca del anonimato. Ustedes conocen la historia, no quiero desgastar mucho tiempo ahí, pero lo saca del anonimato, y al sacarlo del anonimato, Dios lo presenta como un superhéroe y lo presenta frente a un temor de todo el pueblo, incluyendo a Saúl. Saúl está atemorizado, Saúl tiene miedo, el ejército tiene miedo, los guerreros tienen miedo, y todo el mundo tiene miedo de Goliat. Y cuando Goliat mira que todo el mundo tiene miedo, él crece en valor. Los filisteos crecen detrás de la valentía de Goliat. Pero había uno que tenía ya el llamado de Dios, había sido ungido por Dios y necesitaba levantarse para hacer lo que Dios quería que hiciera, y ese era David. Cuando David viene y derrota a Goliat, viene cierta fama sobre él. Pero no solamente porque derriba a Goliat, sino que David era muy diestro para ser guerrero. Era un tremendo guerrero, era temible, no tenía miedo. Su valor y su nivel de valentía vencía, oiga bien, su valor y su nivel de valentía vencía el nivel de temor que él podía tener. Y eso se riega entre el pueblo, y al regarse entre el pueblo sucede algo, provoca celos en Saúl. Pero el celo que provoca en Saúl no era por lo que David hacía, sino que porque ya Dios se había apartado de Saúl. Ahora viene una persecución, sabiendo que David iba a ser el siguiente rey. El pueblo de la tribu de Judá ayuda, y síganme en esto porque le estoy pintando la película para que después lo entienda. La tribu de Judá entiende, porque David viene de la tribu de Judá, entiende que David iba a ser el rey, porque ya Dios lo había dicho. Y se levanta un grupo para apoyar a David, que era de Judá. Y al levantarse el grupo, se levantan las otras 11 tribus que estaban con Saúl, y van y buscan a David para quererlo matar por orden de Saúl. Y Dios tiene que guardar a David, guardarlo del ejército, guardarlo de la muerte, guardarlo de la persecución, porque muchas veces los ungidos tienen que ser escondidos, no por el pueblo, sino que por la mano de Dios. Y cuando el pueblo escucha que Saúl quiere matar a David,
eso provoca una guerra como civil entre ellos. Voy a decirlo así para que lo entendamos. Y David no se atreve de ninguna manera a buscar pleito, oiga bien, contra Saúl. Mas sin embargo, Saúl sí busca quererlo matar. En una ocasión llega David a donde estaba descansando Saúl y llega y le corta el trozo pequeño de su vestidura y le muestra y le dice: mira, tan cerca llegó mi espada de ti, pero que cuide Dios de mí, porque yo no puedo tocar al ungido de Jehová. David sabía que no podía tocarlo, que era un problema entre Dios y él y Dios. Mas sin embargo, David podía hacerlo, pero no lo hizo. Y ahora se levanta la persecución, pero de una manera diferente. Saúl entiende que David iba a ser el siguiente rey y él tiene que entregar la posición, pero no lo hace tan fácil, sino que sigue luchando, sigue guerreando y David sigue huyendo. Pero llega el momento que David estaba una vez más como escondido en Siclag, que estaba refugiado allí. Y de repente todo el gobierno de Israel y todo el ejército de Israel se pasan la voz y dicen, por el Espíritu de Dios, dice que este será el siguiente rey. Y como se irá el siguiente rey, este es el que tenemos que construirle un ejército. Y entonces todo el ejército se ponen de acuerdo de las diferentes tribus y se reúnen en diferentes lados. Y David empieza a recobrar ánimo, empieza a crecer, empieza a avanzar. Y dice la Biblia que sabía Israel lo que se tenía que hacer. Y estos hombres, en el versículo 8, donde comienzo a leer, comienza un recuento de cuántas personas se agregan al ejército de David. Y yo le preguntaba a los muchachos, ¿cuántos creen que eran del ejército que se reúnen con David? Unos me dijeron 500, otros 1000, otros 300, otros 100, etcétera, etcétera. Pero sabe que la Biblia registra en todo este capítulo, y sacando una cuenta más exacta, fueron 337,000 hombres que se unieron al ejército de David en una sola semana, para decirle: ¿sabes qué? Sabemos lo que Dios ha dicho y estamos de parte tuya y de parte de Dios. Cuando las cosas son de Dios, Dios siempre trae respaldo. Cuando Dios ha dicho algo, Dios mueve lo que tiene que mover para cumplirlo. Oiga, había persecución en contra de David en la tierra, pero había una promesa del cielo también para David que tenía que cumplirse en la tierra. Y Dios levanta gente valiente, Dios levanta hombres valientes, Dios levanta jóvenes valientes, Dios levanta guerreros valientes, y dice: es hora de pelear y posicionar a Israel donde tiene que estar puesto. Es hora de poner a David como rey sobre todo Israel. Pero eso no venía de los hombres, eso venía de Dios. Cuando David llega con parte de su ejército al río, a un arroyo que se había desbordado, dice que venían 30 líderes, capitanes, y el líder de ellos dice que se inundó del Espíritu Santo. Usted lo puede leer más adelante. El Espíritu Santo vino sobre él y David les dijo: ¿vienen en paz o vienen a apresarme? Y dice que el Espíritu Santo vino sobre el líder de ellos, de esos 30, y se llenó del Espíritu de Dios, y dice que habló y dijo: no, venimos de parte de Dios para pelear a favor tuyo, porque Dios está contigo y lo que Dios ha dicho se cumplirá. Oiga, y todo esto se empezó a mover en el ejército. Y hay 5 cosas que usted distingue en este ejército, del cual yo quiero, en el nombre de Jesús, que también tenga este ejército. Porque los ejércitos de Dios tienen cualidades. Los guerreros de Dios tienen cualidades. Vemos cuando Dios levanta a Gedeón, siempre hablamos de los 300 valientes, ¿verdad que sí? Pero los 300 valientes no eran todos los guerreros. Habían 32,000 guerreros
que se levantan con Gedeón. Y solamente 300. Sí es bueno hablar de los 300, pero todos eran guerreros. ¿Y qué sucede? ¿Sabes lo que sucede? Que hay guerreros que son valientes, pero hay guerreros que pierden la valentía. Hay guerreros que pierden la visión. Hay guerreros que pierden el propósito. Hay guerreros que se pierden en el camino. Y es importante entender de mantenernos como guerreros, como ejército, como equipo, como iglesia, como congregación, como familia, avanzando sobre cualquier circunstancia. Y vemos de los guerreros de Gedeón que solo 300 llegan y conquistan y tienen la victoria sobre los madianitas. Pero imagínate, 31.700 regresan atrás. Cuando en una ocasión también vienen con David, que venían de pelear una guerra que habían ganado. Dice que también habían saqueado su casa, su terreno, su campamento. Y se van 600 guerreros con él. Y 400 siguen a buscar, a reconquistar el botín. Y 200 se quedaron cansados. O sea, no todos los que son guerreros alcanzarán a tener las victorias. No todos los que son guerreros alcanzarán a conquistar todas las victorias. Pero ¿sabes qué? En el nombre de Jesús, yo declaro sobre esta congregación que cada victoria, cada bendición, cada promesa que Dios ha dado para esta congregación, tú la disfrutarás. Tú llegarás, tú la conquistarás. Y no solamente tú, tus hijos lo mirarán, tus hijos lo experimentarán. Alguien se alegra por lo que estoy diciendo, porque no quiero que seas un guerrero por título, sino que debemos de ser guerreros con valentía. Y los valientes tienen una cualidad: los valientes no tienen doblez. Hello. Dice en uno de los versículos, desde el 8 hasta el 40, usted lo puede leer después, no lo voy a leer. Pero habían 5 cualidades de estos guerreros que el ejército tenía. Número 1, eran sin doblez de corazón. El ejército no tenía doblez de corazón. Número 2, sabían lo que deberían hacer. Sabían para dónde Israel tenía que caminar. Número 3, eran de un corazón perfecto. Número 4, tenían un mismo ánimo. Oiga, y número 5, con eso termina toda la historia del capítulo 12. Dice que tenían alegría por lo que hacían. Wow. Imagínate, yo no sé si tú te atrevas a decirlo conmigo, pero número 1 era no tener doblez de corazón. Dígalo conmigo: no puedo tener doblez en mi corazón. Díganlo todos, porque yo creo que esto deberíamos de decirlo todos. La Biblia dice que en Santiago que no podemos tener doble ánimo, porque somos inconstantes en todos nuestros caminos. La gente de doble ánimo siempre será inconstante y nunca llegará a las metas. Así que dígalo conmigo: no tendré doblez de corazón. Sabemos para dónde vamos. Sabemos para dónde vamos. Tengo un corazón perfecto. Tengo un corazón perfecto. Tener un corazón perfecto no significa que no puedes cometer error. Cuando la Biblia habla de tener un corazón perfecto, ¿sabías a qué significaba esto? Que se alineaba a la visión. ¿Ok? Siempre que la Biblia habla de tener un corazón perfecto, era de alinearse a lo establecido. Número 4, tenemos un mismo ánimo. Dígalo conmigo: tenemos un mismo ánimo. Y número 5, tenemos alegría. Hay gozo en nosotros por lo que hacemos. ¿Sabes? Ahora esta es la parte bonita. La parte bonita es que todos estos hombres eran diestros para la guerra. Podían con las 2 manos, oiga bien, usar la hondilla, la resortera, como usted le quiera llamar. Con las 2 manos podían tirar.
y con las dos manos podían usar la espada. Muchos de ellos con las dos manos podían también usar el arco. Sus rostros eran, dice, como de leones, y eran como gacelas entre las montañas. Eran hábiles, eran astutos. Oiga, y nosotros no solamente somos una iglesia de 5 talentos, sino que también yo creo que tenemos la sabiduría de Dios. Alguien dice amén. Tenemos el poder de Dios. Alguien dice amén. Tenemos la unción de Dios. Alguien que diga amén. Tenemos el favor de Dios. Que alguien que siente ese favor diga amén. Tenemos la gracia de Dios. Tenemos el respaldo de Dios. Y si tenemos todo eso, significa que Dios está con nosotros como poderoso gigante. Alguien dice gracias, Señor, por estar con nosotros. Porque definitivamente necesitamos que Dios esté con nosotros. Toca al que tienes a tu lado, a tu izquierda y a tu derecha, y dile: eres valiente. No eres cualquier guerrero. No eres de los que retroceden. Y si alguien por ahí tiene doble ánimo, hoy su ánimo se hace uno, estable. Si alguien tiene problema en su corazón, usted es un guerrero que tiene un corazón perfecto. Si alguien tiene ahí algo con algún resentimiento, hoy en este día su ánimo es uno, su corazón es recto, es perfecto, tiene gozo en su corazón, sabe para dónde vamos, y usted es un guerrero que no retrocede, no vuelve atrás, sino que usted está mirando hacia adelante para conquistar lo prometido, para caminar hacia lo prometido, para seguir hacia lo que está por delante. Decía el apóstol Pablo: una cosa sé, que me extiendo hacia adelante, lo que está por delante, ciertamente dejando atrás lo que quedó. ¿Sabes por qué las metas siempre están por delante? Porque los ojos nuestros literales están por adelante. Es verdad, la hermana Andrea habló en Apocalipsis que habían ojos por todos lados en los seres vivientes. Y qué cosa más rara, imagínate. Pero eran criaturas celestiales y tenían ojos por todos lados. ¿Sabes por qué Dios no nos dio a nosotros ojos por todos lados? Porque aún así, con 2 ojos enfrente, somos distraídos, imagínate. El otro día miré una persona que iba en mediación. Yo sé que usted no lo hace y espero que no lo haga. Había una fila de carros aquí estacionada, otra fila de carros aquí estacionada, y la persona iba caminando en medio en la calle, en medio, y con el teléfono así. Oiga, dije yo, y cabal se me vino a la mente. Dios me puso allí para salvarle la vida, ¿sabes? Inmediatamente yo lo pensé. Yo venía atrás, venía en la misma línea. Dije, le pito, pues se va a asustar. Pero yo miré que un carro prendió, y al prender el carro dije: esta persona va a retroceder y no lo va a mirar. Y cuando el carro medio empieza a retroceder, yo pité, abrí la ventana, pité y le grité. Dije: yo prefiero que se asuste a que el carro le pegue. Y ustedes, no sé si a ustedes les ha pasado que tanto les colma algo que no se pueden quedar callados. ¿A quién le ha pasado eso? Bueno, yo soy ese, y yo no me pude quedar callado. La tuve que regañar. Le tuve que regañar. Yo le dije: ¿qué es más importante, lo que estás haciendo en ese teléfono o tu vida? Thank you, sir, you saved my life. Le digo: casi te morías. ¿Y sabes qué? Yo hubiera testificado, le dije, en contra de ti. Porque eras tú la que iba caminando en medio de calle con el teléfono. Porque mucha gente dice: se tiene que detener. Mango, yo no espero que se detengan. Hay gente que tiene, cuando cruzo aquí se tiene que detener. Oiga, eso era hace 40 años atrás. Hoy nadie se detiene por nadie. Hoy usted no puede pensar eso. Si me pega, la aseguranza me paga. Si lo pega, lo va a mandar al cielo. Pero la gente camina distraída, hermano.
La pastora predicaba ayer, creo, en Baltimore, acerca de los mismos guerreros de Gedeón. ¿Por qué unos tomaron el agua diferente que los otros eran del mismo ejército? Tenían la misma misión, tenían el mismo llamado, iban a hacer lo mismo, eran guerreros. Y eso los prueba delante de Dios, y a otros los reprueba y los mandan para la casa. Y cuando nosotros no entendemos que cuando nos distraemos, el enemigo nos puede tomar ventaja. Y cuando el enemigo te toma ventaja, oiga, el enemigo te toma ventaja, puedes perder muchas guerras. ¿Alguien sabe que la iglesia siempre está en guerra? Si usted no lo sabía, hoy sépalo. La iglesia siempre está en guerra. Siempre en lo espiritual estamos guerreando. El problema es que esas guerras las podemos ganar cuando nos unimos. Pero hay guerras muchas veces entre los hermanos adentro, y esas guerras debilitan el espíritu para poder derribar al enemigo. Usted no ve estos ejércitos que entre ellos se molestaban. No, entre ellos se sabía qué es lo que se tenía que hacer. Y sabes, este ejército se construye, se forma, se une y se convierte en el ejército más temible que existía en ese tiempo. Wow. Y eran imparables. Pasó así todo el tiempo que David fue el rey. Siempre estaban en guerra, pero siempre estuvieron de victoria en victoria. ¿Sabes cuándo llegaron a tener paz? Cuando reinó Salomón. Porque Salomón era más sabio. Salomón podía ganar sin pelear. A Salomón se le rendían las reinas. El tipo era más bonito quizás que su papá, y las mujeres lo seguían. Oye, si Salomón hubiera tenido Facebook, ¿se ha preguntado usted si Salomón hubiera tenido? El tipo hablaba y las mujeres se derretían. El tipo hacía algo y todo el mundo escribía. Hay una sabiduría, ese hombre, incomparable. Entonces el que tiene sabiduría tiene poder. El que tiene poder tiene autoridad. Recuerde eso, el que tiene sabiduría tiene poder. El que tiene poder tiene autoridad. Es diferente, son dos cosas diferentes. Hay gente que tiene poder pero no tiene autoridad. La gente que tiene poder a veces exige que se haga. El que tiene autoridad pide que se haga y las cosas se hacen. Son cosas diferentes. Y regresando a la historia, estos hombres eran muy habilidosos, eran fieles, eran dedicados. Estos hombres eran entregados. Este ejército no tenía miedo. Alguien me preguntó hoy temprano, y le hago la pregunta a usted, y yo sé que usted tiene la respuesta. ¿Cómo se vence el temor? ¿Cómo se vence el temor? Porque tienes que llegar a un nivel de valentía donde tú vences al temor. Y sabes, el temor nunca se vence, porque el temor es un sentimiento, es una emoción. Lo que tú haces es creces en nivel de valentía, a tal grado que el nivel de temor sobre las cosas menguan. Y tu nivel de valentía te hace hacer cosas diferentes. Tu nivel de valentía te hace hacer cosas extraordinarias. Por eso Dios le dice, cuando llama a Josué, ¿qué es lo que le ordena? En 4 ocasiones Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé. Dígalo conmigo: esfuérzate y sé. Esfuérzate y sé. ¿Se ha preguntado usted por qué Dios le dijo a Josué que fuera valiente, cuando en realidad era entre los más valientes del pueblo? Le dijo: esfuérzate y sé. Entendamos algo.
Josué, y aquí es donde está todo el asunto con esto. Yo quiero que usted le ponga mucha atención. La razón por la cual Dios le dice a Josué que sea esforzado no es porque no era esforzado y no es porque él no era valiente, sino que Josué, listen, are you ready? ¿Está listo? Josué estaba bajo la autoridad de Moisés y el nivel de valentía, hello, listen, el nivel de valentía que Josué tenía estaba sujeto a la autoridad de Moisés. La promesa del cuidado y la permanencia de Dios sobre Israel estaba sobre Moisés. Ahora él le dice: mi siervo Moisés ha muerto. ¿Sabe lo que le está diciendo? El que te daba mi cobertura ahora murió. Y tú eras valiente al nivel con él como libertador. Tú eras esforzado al nivel con él como libertador. Ahora yo quiero que tú seas esforzado y seas valiente como conquistador. Y tú nunca has sido conquistador, pero así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Oiga, él solamente le dice: esfuérzate y sé valiente. Solamente esfuérzate y sé valiente. Solamente esfuérzate y sé valiente. Solamente esfuérzate y sé valiente. 4 veces se le dice Dios. O sea, lo que Dios le está diciendo a Moisés: vienen cosas grandes que te las he prometido. Tú las miraste antes cuando fuiste como espía, pero no te has metido a pelear con la gente que vas a pelear ahorita. Hello. Necesito que te esfuerces y seas valiente. Y Dios quiere recordarnos a nosotros que con un ejército dispuesto, valiente y dedicado, Dios hace cosas extraordinarias. Y yo creo que nosotros somos un ejército esforzado, somos un ejército valiente. ¿Dónde están las mujeres valientes que griten? ¿Dónde están esos hombres valientes que den un grito de guerra? Oiga, algunos solamente me quedaron viendo. ¿Sabes? Los gritos de guerra, hay gente que no lo entiende, pero los gritos de guerra intimidaban al enemigo. Los gritos de guerra tenían una reacción hacia el enemigo. Y una vez yo lo hice, a mí me funcionó. Yo no sé si les he contado la historia, pero había un tipo que yo casi no le tenía temor a nadie, pero como que sí se ponía conmigo y decía: yo sé que sí me puede dar. Como dijo el predicador la vez pasada, lo tanteé. Yo lo tanteé que sí me podía, porque el tipo era cinta negra, era entre los líderes de wrestling y todo eso, y yo me había agarrado con todo tipo de gente, pero el tipo era diestro en lo que hacía. Y dije yo: bueno, voy a hacer lo que nunca hago. Yo era de los que nunca gritaban, lo que pegaban. Entonces ahora voy a gritar y no voy a pegar. Y me funcionó. Cuando estábamos ahí, que nos estábamos cuadrando, yo empecé a gritar, pero bien ofensivo y bien. Y el tipo, yo le miré que se puso rojo, se puso nervioso, no sabía qué hacer. Y yo no sé si tú has sido peleador, ¿ok? Pero la gente, hay peleadores aquí en el pueblo del Señor. Levante la mano, ya Dios nos libertó. Yo sé que ya Dios nos libertó. Sea libre, levante la mano. Usted no era pleitista. Oiga, no me quiero sentir mal que yo era el único. Imagínate, van a decir: oye, el pastor era el más pleitista. Le estoy diciendo, eso fue hace 20 años atrás, hermano. Y 50 libras atrás también. y pues yo era así, de eso Dios me libró. ¿Okay? Yo era pleitista, hermano. Pero fíjese que le prometo que yo no era busca pleito. A mí los pleitos me buscaban, hermano. Yo no sé por qué. A mí me buscaban los pleitos. Y siempre por cuidar a alguien. Siempre por defender a alguien. Y siempre me pasaba a mí enfrente de las cosas. Yo salía de mi casa y decía: esta semana no voy a pelear con nadie. Y mira, hasta oraba a Dios: yo no quiero pelear con nadie. Yo quiero ir a las fiestas, quiero disfrutar, quiero estar bien. Y siempre algo me pasaba. Yo no sé, porque era un espíritu de pleito que me perseguía. Pero esa vez a mí me funcionó.
Yo vi, por eso les pregunté si ustedes no han sido pleitistas ni han sido de la calle, entonces no van a entender lo que les iba a decir. Uno aprende a ser mañisto en la calle y uno aprende a mirar cómo el cuerpo se mueve cuando la gente está nerviosa, cómo ponen los pies, cómo ponen las manos, y tú lees el cuerpo de la gente, cómo son en el momento que estás queriendo pelear con ellos, y tú puedes distinguir si en ese momento tienen miedo o si te quieren masacrar por su postura. Entonces, de acuerdo a su postura, tú decides, te creces en valentía o te corres. Dos cosas, ¿me entiendes? Entonces, si era como yo, nunca me corría. Entonces yo este tipo lo miré y lo miré, pues yo sabía quién era. Yo dije, tengo una oportunidad, y esa oportunidad fue gritar. Y por eso cuando la Biblia, después yo leí que el grito de guerra en la Biblia, dije yo, por eso me funcionó a mí esa vez. Y me funcionó. Pero cuando Dios le dice a Gedeón que su ejército den un grito de guerra, ¿se acuerdan? Al final Dios le da la victoria a Gedeón con los 300 por el grito. Y también cuando Israel da las 13 vueltas alrededor de Jericó, de las murallas de Jericó, le dice que se quede en silencio. Pero al final, en la última vuelta, Dios le dice que griten. O sea, el grito de guerra tiene efecto. Amén. Así que no vayan a pensar que les estoy pidiendo que hagan algo que no es bíblico. Así que ¿dónde están esas mujeres guerreras que den un grito de guerra? Oiga, esos hombres valientes que den un grito de guerra. Eso, amén. Ya despertamos, ya estamos con todo. Hay una psicología, si usted ahorita se me acaba de venir, lo vi en un estudio, que alguien lleno de pánico puede llenar de pánico por el grito a otro que está a su lado. O sea, el grito contagia, hermano. Amén, el grito contagia. Estos hombres, yo quiero ir concluyendo con este mensaje por lo siguiente. Cuando yo leo la historia de estos hombres, sinceramente se lo digo con un corazón sincero, habla de 11 que se convierten en los más valientes, los líderes, y los muestra por nombre. Luego habla de 30, luego habla de 1000. Y dice cómo eran posicionados por cienes y por miles cada líder. Y dice que cada quien sabía lo que se tenía que hacer. Yo no sé cómo el ejército fue formado. Yo no sé cómo fue desplegado. Pero hay una comparación. En el capítulo 12, versículo 22. Porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército, como ejército de Dios, como ejército de Dios. Y el libro de Crónicas registra esta historia. Y cuando yo leí como ejército de Dios, el Espíritu Santo habla a mi vida. Y cuando recibo del Espíritu Santo, y me dice, yo tengo gente valiente en la iglesia. Yo tengo gente dispuesta en la iglesia. Y yo quiero que sepas que Melv es un ejército valiente. Y Dios me da el título, porque yo siempre he creído. Por eso yo dije, perdonen, no estoy halagando a mi iglesia y diciendo que es la mejor. Pero yo creo que un padre puede halagar a sus hijos y decirle, hijo, estoy orgulloso de ti. Hija, estoy orgullosa de ti. Y eso es lo que yo quiero hacer. Yo sentí de parte de Dios decirles que me siento orgulloso de lo que ustedes son. Me siento alegre por sus éxitos, por sus guerras, por su fidelidad, por su esfuerzo, por su desgaste,
por su dedicación, por sus dádivas, por su compromiso. Somos un ejército valiente. Somos valientes, iglesia. Somos valientes. Dios ha estado con nosotros y Dios estará con nosotros. No preparé esta prédica para decirle a alguien que no es valiente. Preparé esta prédica para decirle que somos valientes. Hemos estado unidos en todo. Dios nos ha bendecido. Dios nos ha prosperado. Dios nos ha elevado. Dios nos ha respaldado. Dios ha estado con nosotros. Y Dios está con nosotros. Y Dios seguirá estando con nosotros. Y seguirá mandando ayuda. Y seremos un ejército más fuerte. Y seremos guerreros más valientes. Y seremos más eficaces. Seguiremos teniendo su gracia. Seguiremos teniendo su favor. Seguiremos teniendo su unción. Seguiremos teniendo su respaldo. Seguiremos experimentando sus victorias. Alguien dice amén. Pero es necesario que cada uno sepamos hacer con excelencia lo que hacemos. Un solo corazón, un solo ánimo, un solo espíritu, una misma fe. Hoy más que nunca necesitamos guerrear. Hoy más que nunca necesitamos estar más esforzados. Hoy más que nunca debemos de contrarrestar todo lo que el enemigo nos puede tirar. Hoy más que nunca, hoy estamos desfilando en esa línea hacia muchas victorias, hacia muchas conquistas, hacia muchos lugares. Y necesitamos que hoy esos guerreros se mantengan con ese espíritu de guerrear. El que adora, siga adorando más. El que sirve, siga sirviendo más. El que bendice, sigue bendiciendo más. El que tiene fe, siga teniendo más fe. El que se esfuerza manual, físicamente, sigue esforzándose más manual y físicamente. El que está en las redes, vamos a promover más. El que está en producción, vamos a hacer más. El que está en la administración, vamos a hacerlo con excelencia. No regresamos, no menguamos, sino que seguimos, porque somos y queremos ser comparados como el ejército de Dios. Y eso es lo que veo en ustedes. Eso es lo que veo. Gente valiente, gente dedicada, gente esforzada, gente que cree, gente que necesita y la dependencia de Dios, porque si hay algo que tenemos todos aquí, dependemos de Dios. Sin Él no somos nada. Sin Él no somos nada, pero lo tenemos a Él. Lo tenemos a Él. Y como lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Él está con nosotros como poderoso gigante. Aquí nos vamos a posicionar rey. Aquí ya hay rey. Jesús es el rey. En esta batalla, en esta guerra que se registra en el capítulo 12, se tenía que posicionar a David. Se tenía que poner a David como rey de todo Israel. Aquí no se tiene que poner rey. Aquí el rey es Jesús. Aquí el grande es el Espíritu Santo. Y aquí el todopoderoso es nuestro Padre Celestial. Y Él ya está posicionado. Él ya está en su reino. Y nosotros le alabamos. Nosotros le exaltamos. Nosotros le cantamos. Nosotros le aplaudimos. Aleluya. Alguien diga conmigo: te amamos, Rey. Aleluya. Porque Él es nuestro Rey. Él es el Rey de gloria. Él es el Rey. Él es el león de la tribu de Judá. Él va por enfrente de nosotros. Él está cuidando enfrente de nuestra retaguardia. Él está con nosotros y nos dará victoria tras victoria, bendición tras bendición. Iremos de aumento en aumento, de peldaño en peldaño y conquista en conquista, de victoria en victoria. Pero hay que guerrear. Hay que guerrear, hay que guerrear, hay que guerrear. Somos valientes, dígalo fuerte conmigo: somos valientes. Somos valientes. No somos cualquier iglesia, somos una iglesia valiente. Somos una iglesia que sabemos para dónde vamos, sabemos lo que queremos. Se ha mostrado, se ha enseñado, y creo que
miraremos, como lo hemos hecho hasta el momento, en una mayor medida, miraremos su favor, miraremos su respaldo. Todo comienza en creer. El creer provoca en nosotros un hacer. Y el hacer en nosotros siempre, oiga, siempre provocará que la mano de Dios nos bendiga. Siempre. Póngase en pie en este día. Desafortunadamente, como en todos los ejércitos, a veces hay lisiados, hay heridos, hay afectados. Unos retroceden, unos desertan, unos nos siguen y no podemos hacer nada por el que no quiso seguir. Solo lo bendecimos, pero sí podemos hacer muchos. Podemos hacer mucho con los que están, con los que vienen. Con lo que Dios pone en nuestras manos. Se puede hacer mucho. Dios nos ha hablado directamente y nos ha dicho que seremos una iglesia de influencia, que seremos una iglesia que es como punta de lanza, que abrimos camino, abrimos brecha. De repente no celebraremos todas las victorias al nivel que quizás querramos celebrarlas, pero de que las celebraremos, las celebraremos. Y de que llegaremos, llegaremos. Porque cuando Dios te delega una área, una ciudad, un lugar, para que seas punta de lanza y para que hagas lo que no está acostumbrado a hacerse, tienes que cruzar por la crítica, tienes que cruzar por la ofensa, tienes que cruzar por la traición, tienes que cruzar por todo. Tienes que cruzar por el señalamiento. Tienes que cruzar por todo eso. Mas cuando sabes cuál es tu visión para desempeñar la misión, te apasionas por eso. Y el temor mengua y el valor crece. El temor a la crítica, el temor al señalamiento, el temor al invento, el temor a la mentira, el temor a todo mengua. Y el nivel de valentía crece para hacer lo que otros no se atreven a hacer. Pero más tarde, hará el camino más fácil para aquellos que vienen atrás de nosotros, o para aquellos que quizás no se atreven. A cruzar esa línea de dolor. Porque cuando eres punta de lanza, la punta es lo primero que pega. Pero donde pega rompe, donde pega abre, donde pega abre un camino. Y lo que viene atrás es más fácil hacerlo.
si nosotros no seguimos haciendo lo que Dios nos ha puesto a hacer en esta área, nuestras generaciones que vienen atrás de nosotros lo sufrirán. Lo sufrirán. Y yo creo que Dios no se equivocó en confiar en nosotros. Dios no se equivocó en ponernos a nosotros en esta área como una iglesia diferente. Porque sí lo somos. Y siempre voy a querer mantener la diferencia. Siempre. La diferencia marca la diferencia. Y la diferencia hace diferencia. Abraza al que tienes a tu lado y dile lo siguiente. Abraza al que tienes a tu lado y dile lo siguiente. ¿Sabes? Eres un guerrero valiente. Eres un guerrero valiente. De repente muchas veces hablamos de las debilidades y las diferencias. Pero hoy hablemos de la valentía de ese hombre y esa mujer que tiene que, a pesar de todo, sigue luchando, sigue avanzando, sigue caminando, sigue de pie, sigue con la frente en alto, sigue orando, sigue adorando, sigue sirviendo, sigue haciendo y no se detiene. No se detiene. Somos valientes. Dile, te admiro porque eres valiente. Quizás sea un niño el que tienes a tu lado. Quizás sea una niña, quizás sea un joven. Somos valientes. Somos valientes. Yo quiero salir del aire en este momento. Y yo declaro en el nombre de Jesús que toda esa valentía que la Biblia habla también venga sobre aquellos que escuchen esta transmisión y que lo reciban con un corazón limpio, porque Dios quiere guerreros valientes. Y tú eres una guerrera valiente, tú eres un guerrero valiente. Levanta ánimo, levanta vuelo, levanta ese corazón que posiblemente podría estar dolido. Hoy se restaura, se levanta y se aviva en el nombre de Jesús. Recibe un fuerte aplauso de todo el Ministerio Edificando las Familias de Upper Marlboro para ti. Gracias.